Mateo capítulo 14 es la misma palabra que leímos el domingo pasado, pero hoy el Señor quiere darnos algo más. Así que vamos a afirmarnos en esta palabra y lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Padre, gracias por esta palabra, gracias por lo que hoy me vas a dar de comer. Tú me suministras, Señor, alimento del cielo, el rema. Esta palabra es comida, es bebida para mí, mi casa. Yo voy a crecer, voy a tener estatura, Señor, y voy a ir hacia adelante. Mi casa y yo veremos la gloria de Dios. Amén y amén. El Espíritu Santo nos ayuda hoy y nos ministra con esta palabra. Así que todos ahí en casa, los niños abriendo su Biblia, todos atentos, porque el Señor nos decía en estos días que dependemos de lo que comemos. Si no comemos bien, pues no vamos a estar bien. Eso en lo físico, ¿verdad? Alguien que no se alimenta bien va a tener, ¿verdad?, dificultades en su salud física. Y si no nos alimentamos espiritualmente, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener dificultad espiritual, no vamos a ser saludables espiritualmente y no vamos a ser felices, no vamos a estar plenos, teniendo la posibilidad en Jesús de serlo, porque Él lo prometió. Así que la comida y la bebida que Dios sirva en su mesa es muy importante para ti y tu casa, y tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Como en los testimonios, la pastora nos hablaba de Paola, que estaba diciendo que ella estaba comenzando a sentir esa necesidad de la palabra, esa conexión con lo que Dios habla y que ha establecido como alimento para nosotros. La palabra de Dios nos cambia a nosotros, nos edifica. Amén. Listo, vamos a ir entonces a Mateo. Abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 14, verso 22, esta historia maravillosa de Jesús y sus discípulos, que hoy nos va a servir de escenario para que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén? Verso 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. O sea, el Señor quiere moverte al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida, la gente subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo el Señor. La barca ya estaba a gran distancia de la tierra, de la orilla, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que nosotros no nos vamos a fijar en el viento, sino en quien nos ha enviado. Amén. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. A veces nos pasa eso, ¿no? Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios.
Amén y amén. Gracias, Señor. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Amén, amén. Bueno, tenemos que decir y agregar un poco a lo que el Señor nos estuvo enseñando el domingo pasado, que cada uno de nosotros va a reaccionar al oleaje que está enfrentando. Cada uno de nosotros está enfrentando un oleaje, cada uno de nosotros tiene un viento contrario, ¿verdad? O a favor, que bueno, si lo tienes a favor, aprovéchalo, pero si es contrario, no te turbes. No te turbes, porque los vientos contrarios son propios de la vida humana, de la naturaleza en la que estamos viviendo en el planeta. No podemos pensar de que porque somos cristianos, entonces todos los vientos son buenos para nosotros, buenos, digamos, humanamente hablando. No, tú tienes que saber que aunque seas cristiano, hayas nacido de nuevo y seas un hijo de Dios bajo las promesas del Señor y aún caminando con el Señor, no quiere decir que nunca te vas a encontrar con vientos contrarios, con oleaje que te está estorbando. Porque el problema, ya lo sabemos y lo hemos dicho y hay que recordarlo hoy, no está en las cosas que enfrentas, sino cómo estás tú. Ahí está la clave. Así que la clave no es que no hayan cosas que yo tenga que enfrentar. El asunto no es que siempre todo esté bonito, que en mi casa todos estén de acuerdo, que yo siempre esté lindo, que yo siempre esté linda, ya me parezco una monedita de oro, todo el mundo me quiere tener. No, no se trata de que lo de afuera esté todo bien, porque eso solamente va a pasar cuando tú y yo estemos en el cielo, o sea, ya no estaremos aquí. Pero mientras estemos en esta condición humana, vamos a tener que enfrentar los vientos contrarios y el oleaje. Pero eso no es un problema para nosotros, porque nosotros sabemos que no dependemos de lo externo, sino de lo interno. Así que cada uno de nosotros va a reaccionar de acuerdo a cómo está internamente. Eso ya lo hemos visto, pero es bueno recordarlo. Porque Pedro fue el que reaccionó. Pedro fue el que le dijo, Señor, si eres tú, él reacciona. Pero ¿por qué reaccionó Pedro así? Porque Pedro tenía en el corazón ese deseo de estar cercano al Señor. Yo quiero estar cercano a ti, si tú eres el Señor, yo quiero estar contigo. ¿Por qué reaccionó así Pedro? Porque eso era lo que tenía dentro. Nadie más lo hizo, los demás estaban con miedo. El miedo los turbó. Pedro también tenía miedo, claro, yo creo que Pedro también tenía miedo, pero había algo dentro de Pedro que hizo que él quisiera ir más allá. Diga conmigo, yo también quiero ir más allá. No te quedes allí en la barca. No te puedes quedar allí con miedo porque las cosas se tornaron difíciles para tu vida. No, son oportunidades para ver más la mano de Dios en nuestra vida. Así que la actitud con que tú y yo nos movemos va a decir de qué tamaño somos internamente. Y eso es algo que tú y yo necesitamos tenerlo muy claro. El asunto para mí no está afuera, sino dentro. Y Pedro tuvo ese deseo y le dijo, Señor, si eres tú. Podría haberlo dicho Andrés, Jacobo, Juan. De repente Juan, que era el menor, el más atrevido. No, pero fue Pedro. Fue Pedro el que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Todavía se lo dice. Era esa pasión que tenía Pedro, esa osadía que tenía él. Y entonces conocemos la historia. Se lanza hacia él. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro en un momento dado levantara la voz en medio del oleaje? Todos con miedo. Parecía que estaban viendo un fantasma, ¿no? Eso a veces ahora la gente lo usa, ¿no? A modo de quizás de comicidad, ¿no? Ven a alguien asustado y le dicen, ¿qué? ¿Has visto un fantasma? Ellos estaban asustados porque no distinguían que era Jesús. Había oleaje, habían vientos contrarios como los que pasan hoy en el mundo. Y además de eso estaban viendo a alguien que no sabían quién era, que caminaba sobre las aguas y parecía un fantasma, así que tenían miedo. Pero en medio de esa turbación, Pedro escucha la voz de Jesús y en él se activa su memoria. Diga conmigo, la memoria es muy importante. La memoria de Pedro se activa y dice, es él. Y recuerda quién es el que está ahí sobre las aguas, qué categoría tiene su maestro y qué poder tiene su maestro. Y se activa su memoria
Y cuando se activa su memoria, él piensa. Él está pensando, influenciado por lo que tiene en la memoria. ¿Qué tiene en la memoria? Todo lo que había vivido con Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? Había multiplicado los panes, había sanado a leprosos, ciegos, sordos, mudos, había echado fuera demonios. En ese momento, cuando él escucha la voz de Jesús, se conecta Pedro con el Señor, y la memoria que tenía Pedro de quién es el Señor lo lleva a pensar si es posible. Y entonces él habla y le dice: Señor, si eres tú, solamente ordena que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. ¡Wow! Algo estaba pasando dentro de Pedro en esa ocasión, motivado por esa circunstancia. Pero eso dependía de lo que ya tenía Pedro dentro. Pedro ya tenía ¿qué? Tenía una experiencia con Jesús. Pedro tenía una relación con Jesús, tenía una convivencia con Jesús. Y en ese momento, cuando escucha la voz del Maestro, la vivencia, la memoria del reino se activa en Pedro, y Pedro piensa, influenciado por la memoria que ya tiene dentro de las cosas que ha vivido con Jesús, y le dice: Señor, si eres tú, yo pienso que sobrado puedo caminar sobre las aguas e ir hasta ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Pedro fue lo que hizo. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Mientras Pedro estuvo influenciado por lo que había de Dios, de Jesús, presente en su memoria y en su pensamiento, Pedro estaba caminando sobre las circunstancias, sobre las aguas, sobre los problemas. Hasta que en un momento le pasó a Pedro lo que a ti y a mí nos pasa, lo que tú y yo pasamos. En un momento comenzamos a mirar las circunstancias. Dejamos de poner la mirada en el Señor, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, ¿no? Puestos los ojos en el vencedor, en Jesús, en el autor de todo bien, de toda buena historia y de todo buen final. No dejes de poner los ojos en Él, porque en cuanto sacamos los ojos de Jesús, los vas a poner en algún otro lado. Y entonces las personas vienen al Señor y quieren un milagro, y quieren un matrimonio, quieren un hijo, y quieren una oportunidad mejor de finanzas, y quieren algo que les saque del entorno donde están, y el Señor quiere hacerlo. Y ponemos los ojos en Él, empujados por las circunstancias que no nos gustan y que queremos vencer. Pero una vez que el Señor nos ayuda y nos saca del enredo, muchas veces ya nuestros ojos ya no están en Él. Porque yo ya recibí lo que estaba buscando, entonces mis ojos ahora se colocan en lo que Él me dio. Entonces mis ojos se colocan en el matrimonio, los ojos de mi corazón están en mis hijos, los ojos de mi corazón están en mi profesión, los ojos de mi corazón están en mi trabajo, mis estudios, y mis ojos cambiaron de enfoque. Y cuando Pedro cambia el enfoque y comienza a mirar el oleaje, automáticamente se activa su memoria natural. Y cuando se activa su memoria, y su memoria le dice: ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿No te das cuenta que estás caminando sobre el agua en un viento turbulento? Y luego la memoria le dice a Pedro: eso no es posible. La lógica se activa en Pedro. Y entonces Pedro piensa y dice: ¿verdad, no? Esto no puede estar pasando, ¿verdad, Di? Como decimos aquí en Trujillo. ¿Verdad, Di? No es posible. Y la memoria le dice: pues claro, ¿acaso hay alguien que pueda vencer la gravedad? ¿No conoces la ley de la gravedad? No te puedes sostener sobre el agua, tú no eres un pez. Se activa la memoria natural, y la memoria natural es lógica. Y las cosas naturales empiezan a venir a la mente de Pedro, y Pedro dice: no, esto no puede estar pasando, y empieza a tener miedo. Y se desconecta de la memoria celestial y se conecta a su memoria natural. Y lógicamente, ¿qué va a pasar? Lo natural, ¿qué? Se va a hundir. Porque él dice: yo no estoy capacitado, yo no puedo vencer la ley de la gravedad, eso es antinatural, y yo lo entiendo, y mi lógica me lo dice, entonces húndete. Ni modo.
tú lo has elegido, tienes toda la razón, tú no puedes vencer la ley de la gravedad, te vas a hundir, está bien, porque estás en el plano natural, quieres estar allí, entonces las circunstancias te pueden absorber y ahogar. Pero si tú y yo decidimos estar sobre el plano natural porque tenemos una vida sobrenatural con Jesús, entonces las circunstancias y el oleaje no nos van a absorber. Esto es lección. Pedro eligió mirar a otro lado y cuando dejó de conectarse con el Señor, su memoria natural se encargó de decirle a él, no es posible lo que estás viviendo, y pensó, sí, y se hundió. Nos suele pasar. Pero el Señor nos ha llamado a que nosotros andemos en esa dimensión sobrenatural. Y para eso tú y yo necesitamos tener activa nuestra memoria espiritual. Nuestra memoria celestial tiene que estar activa y ella es la que tiene que poner bajo autoridad a nuestra memoria natural. Porque tú y yo vamos a tener memoria natural, es la que, con la que nacimos en esta realidad temporal. La lógica está allí. Pero tú y yo ahora en Cristo Jesús tenemos acceso a lo divino, a lo celestial. Y Jesús ha vencido la dimensión natural y los que están con Él también la vencen. Dale gloria a Jesús en este día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que mientras Pedro estaba conectado con Jesús, su memoria natural estaba subordinada. Porque mientras Pedro caminaba sobre las aguas, a él no se le iba a ocurrir decir, oye, ¿cómo estoy caminando? No puede ser. Mientras estuvo conectado con Jesús, su memoria natural, su pensamiento natural estaba subordinado, quieto. Déjame disfrutar esto. Pero en cuanto Pedro dejó de estar conectado, entonces lógicamente se conectó a lo natural. O estás en lo sobrenatural, en la dimensión del reino de Dios, o estás en la dimensión de lo natural. Y es algo que a nosotros nos toca elegir. ¿Por qué Pedro pudo caminar? Porque el Señor le dijo, sí se puede. Si tienes fe y estás conectado a mi voluntad, si estás en mis planes, si estás en mi palabra, si estás en mi espíritu, tú puedes vencer las circunstancias temporales, porque yo, el Señor, ya las vencí. Yo resucité y todo está puesto bajo mis pies y los que están conmigo también las vencerán. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Así que tú y yo necesitamos elegir esto. Necesitas elegir eso, Señor. Yo quiero caminar en la memoria espiritual que yo he adquirido caminando contigo. Por eso es tan importante, como lo dijimos, qué bueno fue que Pedro caminara sobre el mar, pero no se pudo mantener. No se pudo mantener porque le faltó combustible, le faltó fe, le faltó continuidad, le faltó estructura interior para permanecer. A pesar de lo que yo veo, no voy a ceder, no voy a retroceder, no me voy a preocupar, no me voy a afanar, no voy a dejarme atrapar, no lo voy a permitir. Yo voy a seguir manteniéndome vivo en la fe, porque mi memoria es espiritual y yo recuerdo las promesas y recuerdo los milagros de Jesús y recuerdo que ya no soy cualquiera, soy hijo, y si soy hijo soy heredero, tengo vida eterna, tengo autoridad en el Señor, Él guarda mi vida y me va a prosperar. Si yo tengo esa memoria y la tengo activa, entonces yo voy a estar sobre las cosas. Cuando yo pierdo esa perspectiva, cuando yo ya no me puedo ver en la bendición, entonces yo empiezo a ser absorbido por las cosas que me están rodeando. Y hay otro elemento de la mente, además de la memoria, porque la mente tiene que ver con la memoria. La mente funciona, una de las funciones de la mente es la memoria y otra área de la mente es la imaginación. Yo me imagino. ¿Pero qué te estás imaginando? Bueno, nosotros nos imaginamos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Yo recuerdo cuando era más joven, más pequeño, una vez mirando al cielo, porque yo era muy medio alucinado, y entonces yo estaba mirando al cielo y miraba el cielo y me gustaba mucho porque yo era medio así como muy soñador y reflexivo y bueno, entonces como muchos de ustedes. Entonces yo decía, yo me puedo imaginar algo
Y esto para mí fue algo, hasta hoy me acuerdo, imagínense, estoy hablando hace no sé cuántos años atrás, no les voy a decir. Yo recuerdo que decía, ¿será que yo me puedo imaginar algo que no esté ya en parte en mí? ¿Será que alguien se puede imaginar algo que ya no sea parte de su conocimiento? Y la respuesta era no. Si tú y yo imaginamos algo, es a partir de lo que ya tenemos, de lo que ya eres, de lo que ya has visto, de lo que ya otros han manifestado, de lo que tú has experimentado. En otras palabras, nosotros soñamos a partir de lo que ya tenemos dentro. Lo importante aquí es que lo que tú y yo imaginamos tiene que ver con lo que ya está en nuestra memoria. Y tú y yo estamos llamados a ser renovados en nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no te complazcas en el estado en el que estás. No te conformes a lo que traes, a tu memoria natural. Qué bueno que hayas leído, que sepas de pintura, de matemáticas, que sepas de derecho, de medicina, de arquitectura. Qué bueno, esa memoria natural es importante. Te sirve para resolver los asuntos temporales de este mundo. Pero no te puedes quedar allí. El Señor quiere que tú y yo seas renovado, es decir, que tengas una memoria y un alcance superior, divino, porque tú y yo ya estamos en categorías eternas con Cristo, sentados en lugares celestiales, como dice la Escritura. Entonces yo necesito ser renovado en mi entendimiento. Y eso significa que soy renovado en mi memoria. No me quedo en la memoria natural, que 2 por 2 es 4. Pero en la gloria del reino de Dios, en la dimensión sobrenatural, 2 por 2 no es 4. Puede ser lo que sea necesario. Porque ya estamos en la dimensión de la vida sobrenatural y eterna. Ahí ya no 2 más 2 no es 4, ni 2 por 2. ¿Es qué? 4, o sea, ya eso cambió. Ya en la dimensión sobrenatural no es eso. Entonces Dios dice, quiero que te renueves, quiero que pienses como un renovado, como un redimido, como uno que tiene acceso a la dimensión del cielo. Porque si sigues circunscrito en lo natural, pues ahí te vas a quedar sufriendo, tratando de cambiar un asunto natural que no puede ser cambiado sino con acceso a lo sobrenatural. Y eso es lo que el Señor dice, necesitas ser renovado en tu entendimiento. Y eso significa que mi memoria tiene que ser renovada. Y si mi memoria es renovada y mi pensamiento es renovado, mi imaginación también va a ser renovada. Y yo tengo que imaginarme bendecido. Pero ¿por qué te imaginas bendecido? ¿Y por qué te imaginas tú sanando a los enfermos y echando fuera demonios y levantando a personas caídas? Bueno, porque eso es el reino de Dios que está en mí. ¿Qué otra cosa me puedo imaginar? Yo me imagino dando bendición a otros, ayudando a otros, dándole palabra de vida a otros. Yo me imagino así, ¿pero por qué? Porque yo lo tengo dentro. Yo tengo esas cosas dentro de mí. Y porque las tengo dentro de mí es que yo me imagino con más. Me imagino en ese poder, en ese amor, compartiendo la vida que Dios me ha dado. Me imagino que Dios me va a dar descendencia, me va a dar un matrimonio, me da hijos y voy a ser una persona bendecida, voy a ser un hombre bendecido, voy a sacar adelante hijos de Dios, voy a ser una mujer bendecida, voy a dar a luz y voy a tener hijos bendecidos, hombres tremendos y mujeres tremendas. Yo me estoy imaginando eso. ¿Eso es malo? No, es bueno, porque eso te lo puso el Señor. Él está renovando tu mente, tu memoria, para que te imagines lo bueno. ¡Qué tremendo! La memoria es parte de nosotros, sí. La memoria es mala, no. Es buena porque la renovamos para que nosotros podamos ver lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Y es un asunto en el que Pedro estuvo puesto a prueba. ¿Cuál es la memoria que te está ahorita influenciando? La memoria que más nos influencia es la que más presente está en nosotros. ¿Qué es eso? Lo más familiar. Si tú y yo estamos constantemente vinculándonos a las circunstancias temporales, eso es lo que mi memoria está guardando. Yo estoy viviendo conforme a las circunstancias temporales naturales y mi memoria está presente en eso y está acumulando esa información. Pero si yo soy una persona que además de enfrentar las cosas en el plano natural, estoy relacionándome, familiarizándome con la realidad superior del reino de Cristo, del poder del Espíritu Santo, de las promesas del Señor, de la vida eterna que ya tengo, entonces mi memoria también tiene acceso
e información y vivencia y realidad del reino de los cielos. Y entonces esa memoria me va a recordar a mí quién eres tú. Me va a decir quién soy yo. ¿Quién eres tú? Yo soy un hijo del rey y tengo autoridad sobre el mal. Porque eso es lo que tengo latente en mi memoria. Porque estoy familiarizado con eso. Y la pregunta para nosotros es, ¿con qué nos familiarizamos? Mientras que Pedro estaba familiarizado con Jesús cuando oyó su voz, caminó sobre las cosas. Pero en cuanto Pedro dejó de familiarizarse con Jesús y empezó a familiarizarse con las circunstancias, se hundió. Tú y yo necesitamos elegir. ¿Qué tipo de memoria es la que está influenciándote? ¿De qué te acuerdas? ¿Del pasado, del fracaso, del pecado, de lo que ocurrió? Si eso es lo que está activo en tu memoria y está presente, eso es lo que te va a influenciar cada día. Pero si yo decido que eso no es lo que va a estar en mi memoria, ni lo que va a ser presente, ni relevante en mi pensamiento, entonces mis pensamientos van a ser buenos. Van a ser conforme a las promesas de Jesús. Va a ser conforme a lo que el Espíritu Santo me revela. Entonces yo voy a caminar sobre las aguas, yo voy a caminar sobre el oleaje, yo voy a tener autoridad sobre lo malo, porque eso es lo que hay en mí, eso es lo que yo veo. Aleluya. Gracias, Jesús. Y eso es algo muy importante, amados. Necesitamos llegar a ese nivel, crecer en nuestra relación con el Señor. Y que lo más familiar para ti, para mí, no sea la circunstancia, no sea lo natural. Claro que necesitamos estudiar. Y claro que necesitas quizás hacer ese estudio, ese posgrado. Claro que necesitas trabajar y leer ese libro, claro. Y aprender otro idioma, excelente. Pero si eso es lo relevante en tu historia y en tu mentalidad, lo que está en tu memoria, pues con eso es lo que cuentas para tener la victoria y la plenitud. Y el asunto es que eso no nos va a alcanzar ni nos va a dar la libertad que solo nos puede dar Jesús si está en nosotros el presente. Y por eso necesitamos familiarizarnos. Diga conmigo, me tengo que familiarizar con Jesús y el Espíritu Santo y la palabra para que eso esté en mi memoria. Y lo que está en mi memoria va a influenciar mis pensamientos y eso va a influenciar mi estilo de vida. Tengo que vivir como quien soy yo. Yo tengo el ADN del cielo, tengo el ADN de Jesús. Entonces yo lo que necesito es que mi memoria esté llena de esta nueva realidad. Soy un redimido. Diga conmigo, soy una redimida. He sido constituido en nueva creación. Entonces eso es lo que yo necesito tener dentro de mí. Y eso tengo que mantenerlo, entonces no me voy a hundir. Mi memoria va a estar diciéndome, eres una hija, eres una heredera, eres una vencedora. Estás pasando por tormenta, el asunto está difícil, pero párate firme y que tu memoria te diga, eres reina, eres una princesa, eres una hija del rey, eres sacerdocio real, no te dejes derrumbar. Mi memoria me va a decir, piensa lo correcto, porque la tengo fresca. Pero ¿qué es lo que tenemos fresco cada día? Eso lo tenemos que decidir. Y la memoria está ahí, diga conmigo, la memoria está ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías? No lo tengo acá, pero está en Jeremías. Capítulo 29, verso 11. No, perdón. Bueno, podríamos tomar también Jeremías 29:11, donde el Señor dice, mis pensamientos son de bien y no de mal. O sea, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces yo tengo que tenerlo claro. Yo no puedo estar dudando, porque estoy pasando por momentos difíciles. Yo no voy a dudar que el diseño de Dios para mí es bueno. Tengo que hacer memoria de lo que Él ha declarado para mi vida, y esa memoria va a cambiar mi pensamiento respecto de cómo debo actuar ante esa circunstancia. Es Isaías capítulo 43, verso 18 y 19. Vamos a ir ahí, por favor, familia. Isaías 43, verso 18 y 19. Ahí ya lo tienen. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas,
Otra versión dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. Estoy en una versión yo. He aquí, dice el Señor, que yo hago cosa nueva. Pronto surgirá. ¿No la conoceréis? Otra vez haré camino en el desierto y ríos en el sequedal. El Señor dice, no traigas a memoria. El Señor está hablando de la memoria. El Señor te dice, ¿qué memoria es la que estás usando? No traigas a memoria tu pasado. ¿Tu pasado de qué? De pecado. ¿Tu pasado de qué? De debilidad. ¿Tu memoria de qué? De tropiezo. El Señor te está diciendo, no traigas a memoria tu viejo inventario de posibilidades humanas y naturales. Porque yo he hecho algo nuevo. Lo ha hecho en tu vida y en la mía a través de Jesús. Así que mi memoria ha cambiado. Y si yo ahora traigo a memoria algo, será lo que Jesús ha hecho por mí, será lo que la palabra de Dios dice, será lo que las promesas dicen. Yo voy a traer a memoria lo que Él ha hecho por mí desde la cruz del Calvario y resucitando el tercer día. Me ha sentado en lugares celestiales. Esa es mi memoria. Aleluya. Entonces, qué tremendo que el Señor nos esté hoy dando esta llave. No traigas a memoria el pasado que es conforme a la carne. Más bien trae a memoria lo nuevo que yo he hecho en ti. Es la redención. Es lo que viene a través del Espíritu. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y si yo estoy en esa memoria, mis pensamientos son distintos. Y entonces yo me voy a imaginar en la bendición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que soy intocable? No. ¿Qué quiere decir eso de que no voy a tener ninguna lucha? No. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tengo que esforzarme y estudiar? No. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tengo que trabajar y cumplir y sacrificarme? No. Lo que quiere decir es que estoy llamado. Estoy escogido para vivir en la otra dimensión. Tengo que hacer lo que me corresponde, pero no me voy a quedar atrapado allí, sino que voy a ir más allá. Pedro estaba sobre las aguas yendo al llamado de Jesús. Tenía que hacerlo. Caminar sobre las circunstancias. No ignorar el agua que está abajo. El agua está ahí, la tormenta está ahí, los vientos están ahí y son contrarios, sí. Pero yo estoy llamado a algo superior y es tu llamado y el mío. Estamos llamados a ir por encima. Porque por encima no solamente estamos dando testimonio del reino de los cielos en nuestra vida, sino que estamos honrando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú estás viviendo en la victoria de Jesús, aún con luchas y sacrificios, ¿qué quiere decir victoria? Que no te paralizas. ¿Qué quiere decir victoria? Que no me dejo absorber. Claro que trabajo, claro que me esfuerzo, claro que hay sacrificio, claro que hay lucha, pero no me absorben, no me paralizan, no me determinan, no me dice hasta dónde tengo que llegar. Estoy en la batalla, pero no me dejo atrapar, porque estoy llamado a vivir en el testimonio de Cristo resucitado. Voy por arriba. Y muchos tienen que ver que sí se puede. Para que muchos digan, yo quiero esa realidad que ella vive, yo quiero la realidad que ese matrimonio vive, yo quiero la realidad que ese joven está viviendo, yo quiero la realidad que ese varón está viviendo. Tiene luchas y tiene muchas cosas que enfrentar, pero está caminando sobre las cosas y las cosas no lo han atrapado y lo han paralizado. ¡Wow! Eso es lo que el Señor quiere. Y necesitamos activar ese poder en nosotros. En Romanos capítulo 6, verso 4, Pablo le dice a los creyentes de Roma, ustedes ya están muertos con Jesús, y si están muertos con Jesús, han resucitado con Jesús, y ahora deben andar en vida nueva, nueva memoria, nuevos pensamientos, nuevas actitudes. Así que ya no ando por debajo, ando por arriba para darle gloria al Señor. Es nuestro llamado. El Señor quiere que oremos, que nos abramos. Señor, yo quiero ser renovado en mi entendimiento.
Que mi memoria espiritual, Señor, esté activa, más activa que la natural, y que sea tal mi memoria espiritual en mí que subordine la memoria natural. ¿Qué te estás acordando? ¿Que eres débil? ¿Qué te estás acordando? ¿Que no tienes ahorros? ¿De qué te estás acordando? ¿Que te crees que no eres atractiva, que no eres digna de amar? ¿De qué te estás acordando? ¿De que hiciste muchas cosas malas y no te mereces nada? ¿De qué te estás acordando? ¿Que fuiste un ladrón? ¿De qué te acuerdas? ¿De que traicionaste? Estás bajo la memoria natural y eso te está frenando y está haciendo que no puedas caminar sobre las circunstancias. Necesitas que tu memoria espiritual, tu nueva memoria en Cristo Jesús, sea predominante en tus días. Y eso solo se va a lograr si tienes intimidad diaria con Él. De modo que la memoria de la realidad de Cristo en tu vida sea predominante en tu vida y subordine la vieja memoria natural. De tal modo que ella no te diga que no puedes ir por encima de las cosas, porque tú fuiste llamada a estar por encima y no por debajo. Tú fuiste llamado para estar por encima y no por debajo. Pero tú eliges bajo qué influencia quieres vivir tu vida. Jesús ya lo hizo. Pedro caminó sobre el agua. ¿Qué le está diciendo Pedro a la humanidad? Sí se puede, pero no dejes de mirarlo a Él. Jesús le dio la oportunidad a los 12 discípulos. Cualquiera de ustedes podría haber bajado de la barca y caminado hacia mí. Pero la memoria que traían encima les dijo, no se puede. La memoria de los otros 12, de los otros 11 discípulos, les decía, es ilógico, nos vamos a ahogar. Pero Pedro tenía una memoria que por un instante le sirvió. Si Él es el Maestro, ha multiplicado panes y peces, ha resucitado muertos, ha curado leprosos, sordos, mudos. Él también puede hacer que yo camine sobre el agua. Esa memoria le sirvió a Pedro. Pero tú y yo necesitamos mantenerla constante. Señor, yo quiero andar en esa memoria. Jesús es el Señor. Jesús es el que ha vencido. Él es el que me llama. Él es el que me ha escogido. Él es el que me da el poder. Él es el que me guarda. Él es mi Señor. Él es mi dueño. Y yo me voy a mantener en esa memoria. Nada me podrá detener hasta que se cumpla el propósito de Él en mi vida. Es el llamado. Crecer en intimidad con Jesús, de modo que la memoria que tengamos preeminente en nosotros sea la del reino. Y con esa memoria del reino tú actúas cada día frente a cualquier circunstancia y tú sabes que va a funcionar. Así como le funcionó a Pedro, te va a funcionar a ti. Con la diferencia de que tú te vas a mantener activo en esa memoria celestial que cambia tu actitud y tu pensamiento se renueva. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y te ha llamado para que tengas autoridad y poder sobre las circunstancias y manifiestes la realidad del reino de Jesús aquí en la tierra y donde vayas. Dale la gloria a Jesús, dale fuerte ese aplauso y vamos a orar. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al Señor hoy y vamos a adorarle. Padre, te damos gracias hoy. Queremos ser controlados por el Espíritu Santo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, verso 18, y les dice, no te embriagues del vino. No te embriagues de las circunstancias, de los problemas. No te embriagues de esta pandemia. No te embriagues de las cosas humano-naturales. No nos burlamos de ellas, no las criticamos, pero yo prefiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo prefiero ser controlado por el Espíritu Santo, porque entonces todo lo que yo sé en el mundo natural se subordina a la gloria del entendimiento de mi Señor. Dile, Señor, que mi memoria esté en lo celestial, en la victoria contundente de mi Jesús, en sus promesas para mi vida y para mi familia. Gracias, Jesús. Levanta tu voz ahí en casa. Oh sí, Señor. Dios de gloria eres tú, Señor. El que me ha llamado eres tú, Jesús. Gloria. Oh, Señor, que tu gloria
Sopla, Señor, y aviva mi corazón. Aviva, Señor, mi corazón. Mi corazón espiritual, Señor. Mi amor por ti, Señor. Las palabras que he recibido, las promesas, la revelación del Espíritu Santo se avive en mi corazón. Pídelo, pídelo ahí en casa. Pídelo y dile, Señor, yo quiero esa memoria. Activa en lo espiritual, en el diseño del cielo. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. Mis pensamientos son nuevos y son pensamientos de bien, de bendición, para andar en la vida nueva de Cristo. Gracias, Jesús. Sopla. Vamos todos pidiendo ahí en casa. Tú eliges bajo qué memoria estás siendo influenciada y influenciado cada día. Yo quiero la memoria del cielo aquí en la tierra, la de Cristo en mi corazón, para andar en los caminos de Dios y vencer las cosas de este mundo. Gracias, Jesús. Él sopla para avivar ese fuego en ti. Señor, que nuestra memoria sea saturada. Dile, Señor, quiero saturarme de tu palabra. Quiero saturarme de tu voz. Quiero saturarme de tus promesas, de tu presencia. Que eso sea lo que albergue mi memoria. Y eso va a subordinar todo lo demás. Así que yo actuaré por arriba, como Dios quiere, para dar testimonio. Él es el Señor. Él es el Señor. Él me ha enseñado cómo vivir en victoria, con luchas, sacrificios y batallas, pero en victoria. Quiere decir no absorbido, no detenido, no atrapado, no asfixiado, no derrotado. En victoria es por encima, por sobre las cosas. Gracias, Jesús, dando testimonio de su poder, dando testimonio de su poder, para que andemos como es digno del Señor, como dice la Escritura, agradándole a Dios en todo, porque somos controlados por el Espíritu Santo, y dando fruto que alegre el corazón de nuestro Padre. Amor, misericordia, generosidad. Gracias, Señor. Trabajo honesto, integridad, amor genuino. Gracias, compasión, para que podamos conocer cada día más quién es el que nos ha llamado y a quién pertenecemos. Nuestro Dios celestial, el Padre de Jesús, nuestro Padre. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Una vez más, dile, sopla, sopla y pídelo hoy. Dile, Señor, aviva mi memoria hoy. La memoria del Espíritu en mí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Rúa. Es el Espíritu Santo. Aleluya. Él está construyendo una nueva memoria en nosotros. Es la del reino de los cielos. ¡Aleluya!